Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que estoy seguro que les va a encantar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que involucra a uno de los actores más carismáticos y deseados del momento. Y sí, estoy hablando de Can Yaman. Como ven, el título ya nos da una pista, pero vamos a adentrarnos en los detalles jugosos. Can Yaman revela con quién se enamoró trabajando, y lo más interesante es que fue algo completamente inesperado. Prepárense para un viaje de sorpresas, romance y quizás un poquito de drama. Antes de empezar con todo el detalle, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Ahora sí vamos a meternos de lleno en esta historia que huele a pasión y a guión de película. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su físico y esa mirada que derrite hasta el hielo, siempre ha sido un imán para los rumores y las especulaciones sobre su vida sentimental. Cada proyecto en el que participa, cada compañera de escena, se convierte en un foco de atención. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se ha preguntado si hay algo más allá de la química en pantalla con ese bombón? Pero esta vez, la revelación que ha hecho Can Yaman va más allá de lo que muchos esperaban. Se trata de un amor que surgió de forma completamente imprevista, en un contexto laboral, sí, pero con una intensidad y una naturaleza que lo tomaron por sorpresa a él mismo. Hasta ahora hemos visto a Can Yaman en relaciones mediáticas, algunas más confirmadas que otras, y siempre bajo el escrutinio público. Pero esta vez, la historia es diferente. No se trata de una actriz con la que compartió pantalla en una telenovela de éxito, ni de una celebridad con la que se dejó ver en eventos. La persona de la que hablamos, y aquí viene el primer giro de tuerca, no pertenece al mundo del espectáculo en el sentido tradicional. Al menos, no de la forma en que solemos pensar. Esto añade un velo de misterio que, sin duda, ha avivado aún más la curiosidad de sus miles de seguidores y de la prensa especializada en la crónica social. La confesión de Can Yaman llegó en una entrevista reciente, donde, con una sinceridad que desarmó a muchos, se abrió sobre sus sentimientos. Habló de cómo a veces el amor te golpea cuando menos te lo esperas, y cómo las conexiones más profundas pueden surgir de los lugares más insospechados. Según sus propias palabras, se encontró enamorado de alguien con quien compartía el día a día, pero no en el set de filmación, sino en un ambiente totalmente distinto. Esto ha abierto un mar de interrogantes. ¿De quién se trata? ¿En qué contexto laboral se conocieron? ¿Qué tiene de especial esta persona que ha logrado conquistar a un hombre que parece tenerlo todo? La forma en que describió la intensidad de sus sentimientos, como una fuerza incontrolable que lo sorprendió, nos da una idea de la profundidad de esta nueva conexión. Detengámonos un momento en la idea de enamorarse trabajando. Es algo bastante común, ¿verdad? La convivencia diaria, compartir objetivos, la adrenalina de un proyecto, todo puede crear un caldo de cultivo perfecto para que surjan sentimientos. Piensen en las películas, en las series, en innumerables historias de amor que han nacido en los estudios de cine o en los escenarios. La proximidad forzada, las horas compartidas en momentos de estrés y de celebración, la oportunidad de conocer las facetas más vulnerables y dedicadas de una persona, todos son ingredientes que pueden hacer que una relación florezca. Pero lo que hace esta revelación de Can Yaman tan intrigante es precisamente la sorpresa. Cuando uno piensa en Can Yaman y en quién podría estar enamorado, inmediatamente se nos vienen a la cabeza actrices, modelos, figuras públicas con las que él mismo trabaja. La idea de que se haya enamorado de alguien fuera de ese círculo cercano, pero aún así en un entorno profesional, nos obliga a recalibrar nuestras expectativas y a pensar fuera de lo convencional. ¿Qué tipo de trabajo podría ser este? Aquí es donde nuestra imaginación vuela. ¿Podría ser alguien del equipo técnico? ¿Un asistente, un director, un productor? ¿O quizás alguien de un ámbito completamente diferente pero con el que coincidió por algún proyecto puntual? Las posibilidades son fascinantes. Imaginen que, por ejemplo, él estuviera involucrado en alguna otra faceta de su carrera, quizás algo relacionado con su marca personal, con proyectos filantrópicos, o incluso alguna iniciativa empresarial. El mundo del entretenimiento es vasto y a menudo cruza caminos con otros sectores. Podría ser alguien de un equipo de marketing, de relaciones públicas, o incluso alguien involucrado en la logística de sus múltiples proyectos internacionales. La clave está en que no es una compañera de actuación, lo cual rompe con el patrón habitual de rumores. La clave de
La sorpresa, según lo que se desprende de sus declaraciones, reside en que esta persona no encaja en el perfil típico de pareja que se le asociaría a un actor de su calibre. No es una cara conocida, no es alguien que aparezca en las revistas del corazón. Es, en sus palabras, una conexión mucho más íntima y personal, desarrollada en la cotidianeidad de un proyecto que, aunque profesional, le permitió ver a esta persona en su faceta más auténtica. Esta autenticidad es algo que Can Yaman parece valorar enormemente, y es probable que haya sido precisamente esa esencia genuina lo que haya despertado sus sentimientos. Ha sido una conexión basada en la realidad del día a día, lejos de las apariencias y el artificio del mundo mediático. Can Yaman, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un hombre apasionado, entregado a su trabajo y a las causas que le importan. Su fama lo ha catapultado a un nivel global, y eso, sin duda, tiene sus pros y sus contras. La atención mediática constante, la presión por mantener una imagen pública. A veces es difícil encontrar un espacio para la intimidad y para que florezcan relaciones genuinas. Quizás este enamoramiento inesperado sea justo lo que él necesitaba, una conexión real, alejada del brillo y el glamour superficial, pero arraigada en la autenticidad. Es comprensible que en un mundo donde cada movimiento es analizado, busque un refugio en relaciones más privadas y basadas en la conexión humana. Y es precisamente esa autenticidad la que, según él mismo insinúa, lo cautivó. No fue la fama ni la belleza convencional, sino algo más profundo. Algo que se reveló en el día a día, en las conversaciones, en las miradas compartidas durante el desarrollo de un proyecto. Él mismo ha descrito esta persona como alguien que lo entiende, que lo apoya y que le aporta una paz y una felicidad que no esperaba encontrar. Y eso, queridos amigos, es oro puro. Cuando una persona exitosa y admirada por millones habla de encontrar comprensión y paz en otra persona, es señal de que se trata de algo verdaderamente especial y significativo. Es importante destacar que Can Yaman no ha revelado la identidad de esta persona, y es totalmente comprensible. El respeto a la privacidad es fundamental, especialmente cuando se trata de sentimientos y de relaciones que están naciendo o consolidándose. Lo que nos deja y lo que él ha querido compartir, es la emoción y la alegría de este descubrimiento. Es un recordatorio de que el amor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y a menudo, es en los momentos más inesperados cuando nos encontramos a nosotros mismos y a quienes realmente nos complementan. La decisión de mantener el anonimato por ahora demuestra una madurez y un deseo de proteger esta nueva etapa de su vida. Piensen en la cantidad de proyectos en los que Can Yaman ha estado involucrado últimamente. Desde las grabaciones de Sandokan en Italia hasta sus continuas apariciones en eventos y campañas publicitarias, su vida ha sido un torbellino de actividad. ¿En cuál de estos escenarios, o quizás en uno totalmente distinto, se gestó este amor secreto? La intriga es parte del encanto de esta historia. Podría ser alguien del equipo de producción de Sandokan, alguien con quien trabajó en alguna campaña publicitaria en Italia, o incluso alguien relacionado con algún proyecto que aún no conocemos. La especulación está a la orden del día, y cada detalle, cada mención en sus entrevistas, se convierte en una pista potencial. Lo que sí podemos inferir de sus palabras es que se trata de una relación que va más allá de una simple atracción física o de una camaradería profesional. Habla de un enamoramiento, de un sentimiento profundo que lo ha tomado por sorpresa. Esto sugiere que ha habido una conexión emocional y mental muy fuerte, algo que va más allá de lo superficial. En un mundo a menudo obsesionado con la imagen, es refrescante escuchar hablar de conexiones que se basan en la comprensión mutua, el apoyo y la paz interior. Este tipo de revelaciones también nos hacen reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la vida privada de las celebridades. A menudo los vemos como figuras inalcanzables, envueltas en un aura de perfección, pero al final del día, son personas con las mismas emociones, los mismos anhelos y las mismas sorpresas que cualquiera de nosotros. El hecho de que Can Yaman, un hombre admirado por millones, se haya encontrado en esta situación, nos humaniza aún más a estas figuras públicas y nos recuerda que el amor no entiende de estatus ni de fama. Nos muestra que detrás de los focos y las cámaras, hay un ser humano buscando y encontrando conexiones genuinas. La manera en que lo ha comunicado también es digna de mención. No ha sido un anuncio grandilocuente ni un intento de generar polémica. Ha sido una confidencia, una apertura sincera que transmite una genuina felicidad. Esto nos hace pensar que esta relación es algo que él valora profundamente y que quiere proteger.
En lugar de explotar la noticia para ganar titulares, ha optado por compartir una parte de su alegría de una manera más íntima y respetuosa. Ahora, la gran pregunta para todos nosotros es, ¿cuándo conoceremos a esta misteriosa persona? ¿Nos la presentará Can Yaman en algún momento? ¿O seguirá siendo un secreto bien guardado? Lo que sí es seguro es que esta revelación ha añadido una capa más de misterio y romanticismo a la figura de Can Yaman. La anticipación por saber quién es esta persona misteriosa es palpable y, sin duda, cuando se revele su identidad, será un tema de gran interés. Este tipo de historias nos recuerdan que la vida está llena de giros inesperados y que el amor puede encontrarnos en los lugares menos pensados, incluso en el ámbito laboral. La clave está en estar abiertos a esas posibilidades, en no cerrar nuestro corazón a las sorpresas que la vida nos depara. Can Yaman ha demostrado ser un hombre valiente al compartir esta parte tan personal de su vida, y eso, sin duda, inspira. Nos anima a creer en la magia del amor inesperado y en la posibilidad de encontrar conexiones profundas en los rincones más insospechados de nuestras vidas. Así que, en resumen, tenemos a un Can Yaman renovado, sorprendido y enamorado de alguien que surgió de forma inesperada en un contexto laboral. No es alguien del mundo del espectáculo como solemos pensar, sino una conexión profunda y auténtica que lo ha cautivado. Su revelación nos deja con la intriga, pero también con la alegría de saber que nuestro actor favorito ha encontrado la felicidad. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el éxito, las necesidades humanas más básicas, como el amor y la conexión, siguen siendo fundamentales. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy con la intrigante historia de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por sus confesiones y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que podría ser la persona que conquistó el corazón de Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría? ¿Les sorprende que se haya enamorado en un contexto laboral pero fuera del set de filmación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. La especulación y las teorías sobre la identidad de esta persona misteriosa seguramente generarán debates apasionados en la sección de comentarios. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Un abrazo enorme.